Entonces, si me acompañan a leer, por favor, se los leo. Dice: Y Dios bendijo a Noé y a sus hijos, y les dijo: sean fecundos y multiplíquense, y llenen la tierra. El temor y el terror de ustedes estarán sobre todos los animales de la tierra, sobre todas las aves del cielo, en todo lo que se arrastra sobre el suelo, en todos los peces del mar. En su mano son todos entregados. Todo lo que se mueve y tiene vida les será para alimento. Todo lo doy a ustedes como les di la hierba verde. Pero carne con su vida, es decir, con su sangre, no comerán. De la sangre de ustedes, de la vida de ustedes, ciertamente pediré cuenta. A cualquier animal y a cualquier hombre pediré cuenta. De cada hombre pediré cuenta de la vida de un ser humano. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios hizo él al hombre. En cuanto a ustedes, sean fecundos y multiplíquense, pueblen en abundancia la tierra y multiplíquense en ella. 7 versiculitos, tienen mucha profundidad y vieran qué tanto se puede estudiar. Es como esos versículos que te metes y los, sí, luego se conecta con esto, y se conecta con esto, y se conecta con esto, y se conecta con esto. Y así me traes ayer y hoy, viendo así como que, mira, eso está bien chido, también lo puedo conectar aquí, esto también lo puedo conectar aquí. Y de repente ya tenía medio libro escrito. Entonces, con la conclusión del diluvio, no sé si recuerdas que estamos viendo Noé, estamos viendo la historia del diluvio. Y con la conclusión del diluvio, después de haber salido del arca, estando sellado durante un año adentro del arca, si tú fueras Noé, ¿qué pensarías? La pregunta más racional que cualquiera se haría en ese momento, así saliendo del arca, sería: ¿y ahora qué? Es decir, recuerda que para antes del diluvio, Noé tenía una vivienda, una rutina, una casa, probablemente un trabajo, ¿sí? Ya tenía su vida hecha, por así decirlo, así como decíamos mundanamente, ¿no? Ya tenía su vida hecha. Entonces imagínate que de repente todo eso ya no está. Y ahora es un nuevo comienzo y estás tú nada más. Si acabas de aparecer ahí en el mundo. ¿Qué sigue? ¿Y ahora qué? El pecado seguía habitando en el hombre. La tierra seguía corrompida. La humanidad seguía caída. ¿Qué sigue después de este diluvio de purificación? El diluvio purificó la tierra de la violencia del hombre que estaba en ese momento presente. Noé seguramente estuvo pensando y sintiendo muchas cosas a la vez. Y sus acciones lo demuestran. Si notas, podemos ver ansiedad cuando estaba enviando aves con la esperanza de que ya pronto pudieran salir del arca. Entonces envía un cuervo, así como que, espero que ya. Y lo envía una paloma, espero que ya. Muy interesante. Envían un cuervo porque los cuervos son animales que por alguna razón siempre viajan a tierra. Si tú sacas un cuervo y el cuervo siempre va a apuntar a tierra y va a viajar directo a tierra. Entonces, si el cuervo no regresaba, significa que había tierra. El cuervo regresó, entonces no había. Y la paloma es un animal que solamente se pone en la tierra tantito y luego regresa. ¿Sí? Entonces, se usaban en el tiempo de Noé como herramientas de navegación. Sí, por eso un cuervo y una paloma, entre otras tantas cosas, ¿no? Pero es muy interesante. Podemos ver ansiedad con eso. Si Noé estaba usando todos sus conocimientos así como para ver qué podía saber. Podemos ver agradecimiento y descanso cuando sale del arca e inmediatamente lo que hace es construir un altar a Dios. Podemos ver su terror y su súplica al sacrificar un animal a Dios, hacer un holocausto, como intercediendo, diciendo, no lo vuelvas a hacer. O sea, gloria a Dios porque lo hiciste, pero nunca más, por favor. Todo pensamiento y todo sentimiento que Noé pudo haber tenido no fue ignorado. Dios tuvo cuidado de dar seguridad, de dar esperanza y de dar instrucción, con tal de no dejar a Noé a la merced de una tierra vacía, sin direcciones de qué hacer o a dónde ir. Y creo que este sentimiento lo podemos vincular muy fácilmente si cuando de chiquito alguna vez tus papás te perdieron. A mí me tocó una vez que me perdí en Soriana. Sí, no sé, tenía como 6, 5 años. Estaba chiquito y me perdí en Soriana. De repente ya no estaban mis papás. Y entonces, ¿qué piensas? ¿Y ahora qué? No voy a tener que vivir aquí en el pasillo 13. No puede ser. No sé dónde están los cereales. O aquí hay cereales, pero ¿dónde está la leche? Estás perdido. El capítulo 9 de Génesis forma un gran paralelismo con el capítulo 1.
poniendo a Noé como un tipo de Adán del mundo postdiluviano. Ahora la creación estaba puesta en manos de Noé, el nuevo padre de la humanidad. Lo digo entre comillas porque es nada más como un tipo de figura. Pero había una gran diferencia entre Adán y Noé. Principalmente era que en el inicio con Adán no había corrupción. Mientras que en este inicio con Noé, todo hombre que procediera de Noé estaba corrupto por el pecado. El inicio con Adán era un inicio puro, digamos. Y el inicio con Noé en realidad no era un inicio, era una continuación. Y en esa continuación había corrupción, había pecado. No era exactamente un nuevo comienzo, no era exactamente un borrón y cuenta nueva. El hombre seguía siendo pecador y el pecado seguía corrompiendo las intenciones del corazón del hombre. No sé si recuerdas que antes del diluvio se dijo, toda intención del corazón del hombre es solamente hacer siempre el mal. Y luego después del diluvio se dice exactamente lo mismo. El diluvio no cambia el estado de la creación, simplemente es un acto de purificación, por decirlo de una forma. Sí, y es un modelo de un juicio, como ya lo habíamos visto en sesiones pasadas. Y a pesar de esto, Dios continúa mostrando su misericordia y su favor. El hombre puede ser pecador, pero Dios no deja de ser bueno. Hoy nos vamos a dedicar a hablar específicamente de la relación de Dios con el hombre y de el valor de la vida del hombre ante los ojos de Dios. Que esta es una de las doctrinas que creo que todos conocemos. ¿Sí? Todos conocemos que nuestra vida tiene valor ante los ojos de Dios, que los hombres fueron creados con dignidad, que los hombres son el pináculo de la creación, que el hombre esto, que el hombre aquello. Pero muchas veces la desconectamos o simplemente no la entendemos de forma práctica. Lo consideramos nada más, sí, el ser humano, línea, animales y el resto de la creación. Y no es nada más eso. En parte sí es eso, pero no es nada más eso. El capítulo 8 finaliza con esta declaración de Dios. Nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre. Mientras la tierra permanezca, día y noche, nunca cesarán. Estoy parafraseando, pero tienes la idea, ¿no? Dios hizo una promesa. Dios dice, no volverá a maldecir la tierra por causa del hombre. El diluvio no va a volver a ocurrir. Y luego dice, mientras esté la tierra, día y noche, siembra y siega, frío, calor, invierno, verano, no van a dejar de pasar. Yo voy a hacerme cargo de que estén constantemente pasando. Esta fue la afirmación que Dios hizo a sí mismo. Dice ahí previo a esto que Dios habló a su corazón, o Dios habló a sí mismo. Y esto es algo que tú y yo podemos disfrutar simplemente con el hecho de abrir nuestras Biblias en Génesis y decir, wow, qué bueno es Dios. Y sí es cierto, mira, noche, y ahorita en unas cuantas horas, día, qué bueno es Dios. Pero Noé no tenía una Biblia que leer, no tenía un Génesis 8, Noé lo estaba viviendo, ¿sí? Entonces, esta promesa que para nosotros es así como que, wow, sí, wow, qué tremendo, qué asombroso, Noé no la conocía. Y a veces en la falta de conocimiento hay temor, hay ansiedad. Y Dios mostró su cuidado y atención cuando se dirige a Noé directamente, dando instrucción o una exhortación a cumplir con lo que una vez fue indicado a Adán. Si notas ahí, no sé si hiciste tu observación, pero vas a darte cuenta que el lenguaje utilizado hacia Noé es casi exactamente el mismo que se utiliza hacia Adán en Génesis antes. Y hay dos cosas que se marcan aquí muy particularmente. El primero es que ahora Noé es la nueva cabeza de la humanidad. Sí, es ahora el padre de la humanidad, porque es el único hombre. Y de él y su descendencia dependen el resto de los hombres que seguirían. Y segundo, aún después del diluvio y aún con la corrupción del pecado, el propósito del hombre sigue siendo el mismo. El propósito del hombre no ha cambiado. El plan de Dios para la creación no ha cambiado. No es un plan B, no es un plan distinto, es el mismo plan. Sí, es el mismo propósito. En este, vamos a llamarlo inicio postdiluviano, hay tres cosas que me gustaría anotar. La primera es la instrucción que da Dios a el hombre. La primera es la instrucción que da Dios a el hombre.
La segunda es la situación en la que se encontraba el hombre. La segunda es la situación. Voy a usar la palabra escenario porque creo que pinta una buena imagen. El escenario en el que estaba el hombre en este momento. Y tercero, las consecuencias presentes del pecado. Se dice que Génesis, toda esta narrativa del versículo 1 al 17, son 3 discursos dados por Dios, cada discurso teniendo como un propio énfasis. Y en este primer discurso, Leopold comentaba, las ordenanzas básicas son establecidas por Dios, adaptadas a las condiciones alteradas que prevalecieron después del diluvio, o situaciones que son producto del pecado y requieren regulación. Condiciones que son producto del pecado y requieren regulación. Entonces vamos a hablar un poquito de estas 3 cosas: instrucción, situación y consecuencias. Comenzando por la instrucción. La instrucción que podemos notar ahí es: sean fecundos y multiplíquense y llenen la tierra. Hay una palabra ahí que usan que es pululen. Está chida esa palabra. Sí. Que literalmente significa pueblen o como espárzanse en la tierra. ¿Sí? Este imperativo dado por Dios es: fructifiquen y multiplíquense, pululen la tierra. Dios no estaba buscando limitar a la humanidad. Su propósito incluye a la humanidad completa, no solamente a Noé. Por otro lado, como veíamos en Génesis 1, en estas palabras no solamente estaba la instrucción de hacerlo, sino la capacidad de hacerlo. No sé si recuerda esta frase de Agustín, que es: lo que Dios demanda, Dios da. ¿Sí? Entonces, en la demanda de Dios de fructifiquen y multiplíquense, también está la capacidad de hacerlo. Y lo que esto nos muestra es que la bendición de Dios hacia el hombre continuaba activa, no había sido retirado. El propósito del hombre no había cambiado en absoluto. Era el trabajo del hombre poblar la tierra, y era Dios quien daba la capacidad al hombre de cumplir con ese trabajo. Finalmente, lo que viene de Dios encuentra su sí en Dios. Entonces la instrucción es: fructifiquen y multiplíquense. Después pasamos a la situación. El mundo seguía siendo corrupto. No había un deseo de hacer bien en el hombre. El pecado tenía un efecto sobre la creación, sobre los hombres, los animales y la misma tierra. Y esto era algo que no podía ser ignorado. No fue algo que fue ignorado. Las relaciones postdiluvianas no iban a estar completamente restauradas. Y particularmente aquí lo podemos ver con los animales. Estas relaciones no podían ser completamente restauradas mientras hubiera pecado, porque el pecado la estaba corrompiendo. Y una de estas relaciones era el hombre y los animales. Entonces la situación es: hay pecado. La situación es que hay pecado aún. Hay un efecto negativo. Hay algo que está pasando que no podemos negar y tenemos que vivir con ello. Y eso nos lleva a las consecuencias. Las consecuencias son: el temor y el terror de ustedes estarán sobre todos los animales. Leopold sobre esto comentaba: la diferencia entre el tenor de este versículo y la hermosa armonía de la creación original es inmediatamente aparente. Si recuerdas en Génesis, cuando está Adán en el Edén, dice: nombra a los animales, gobierna la tierra, sí, ejerce dominio. Como diciendo, es tuyo, lo que tú digas se va a hacer. Esa es la relación natural del hombre y los animales. Si los animales están sujetos al hombre naturalmente, pero luego cuando vemos después del diluvio, nos damos cuenta que ahora los animales no están sujetos a los hombres. Tienen miedo. Están asustados del hombre. Y es este miedo lo que permite ahora a Noé y a los hombres después del diluvio poder dominar a los animales. El temor y el terror era ahora lo que sería necesario para el dominio de los animales. Y estrictamente hablando, el énfasis está puesto sobre el hombre y los animales. Pero si lo vemos desde más arriba, desde un poquito como más amplio el panorama, vamos a entender fácilmente que no se trataba nada más de la cuestión de los animales.
Los animales son el énfasis aquí porque está dando Dios instrucción a Noé de cómo vivir, ¿sí? ¿Qué sigue? ¿Qué puedes? ¿Qué no puedes? Pero el punto aquí es que la creación estaba corrupta y el hombre tendría que vivir con las consecuencias causadas por esa corrupción. No solamente los animales y la relación con el hombre estaba corrupta, sino que todo lo que existe, incluyendo la relación entre hombre y otros hombres. Las consecuencias del pecado se hacen evidentes a la luz de estas regulaciones. Donde antes había esta armonía intrínseca, ahora existe hostilidad. Dios en su misericordia tiene cuidado de esto. Claramente lo podemos ver aquí explícito. Pero las consecuencias del pecado permanecen. Hay pecado, hay corrupción. Gracias a Dios que Dios es bueno, pero hay pecado y hay corrupción. Dentro de esta instrucción de pueden comer de todos los animales, hay dos partes. Lo que vamos a llamar consentimiento, el puedes, y la prohibición, el no puedes. El versículo dice, todo lo que se mueve y tiene vida, les será para alimento. Todo lo doy a ustedes como les di la hierba verde. Ahora, de esto es inferido y es afirmado por casi todos los estudiosos. Si te metes a leer cualquier comentario de cualquier época, casi todos concuerdan en que hasta este punto el hombre no tenía permitido comer carne como tal. ¿Sí? El hombre vivía solamente en base a los frutos de la tierra. La razón para esto solamente puede ser especulado. Realmente no sabemos por qué exactamente. Pero más allá del por qué esto, hay una conexión que podemos hacer con la creación original. Nuevamente al hombre le es permitido comer algo, pero con una condición. ¿Te suena eso? Al hombre se le permite comer algo, pero hay una condición. Hay un puedes y hay un no puedes. De todo árbol plantado puedes comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, si no, ciertamente morirás. En esta cláusula hay dos intenciones, en esta pequeña como prohibición hay dos intenciones. La primera es claramente conectar esta situación actual con la creación original. Todo lo que tiene vida será para alimento, lo equiparamos con de todo árbol pueden comer. Carne con su vida no comerán, lo equiparamos con del árbol del conocimiento no comerán. Y lo que se demuestra aquí es que no es un borrón y cuenta nueva, es una continuación de la historia caída de la humanidad, viviendo en estas consecuencias de la corrupción y el merecer del juicio. La humanidad seguía mereciendo juicio. Y segundo, hay un énfasis en el valor e importancia de la vida, siendo esta como conectada o referida con la sangre. Por eso dice, de todo lo que se arrastra, de todos los animales puedes comer, pero no vas a comer animal con su sangre, es decir, animal vivo. Y esto nos lleva al tema principal, por así decirlo, que es lo sagrado de la vida. ¿Por qué es valuable la vida de los hombres? ¿Vale más la vida de una persona que de otra? ¿Qué es lo que le da el valor a la vida de los hombres? Después de la instrucción dada a Noé, podemos notar un cierto énfasis hecho con respecto a la sangre o la vida de los hombres. Los versículos del 5 al 7 se dedican a expresar el valor de la vida del hombre, de dónde proviene dicho valor y qué es lo que implica este valor. Y hay tres ideas principales que podemos obtener de estos versículos. Primero, es que a Dios le importa la vida del hombre. A Dios le importa. Segundo, el hombre está hecho a imagen de Dios. El hombre está hecho a imagen de Dios. Tercero, porque el hombre está hecho a imagen de Dios, el hombre debe valorar la imagen de Dios. ¿Cómo? Valorando la vida de los demás hombres, que, ¿adivina qué? Están hechos a la imagen de Dios. Entonces, tres cosas. A Dios le importa la vida del hombre. El hombre está hecho a la imagen de Dios. Y por ende, el hombre debe valorar la imagen de Dios, valorando la vida de los hombres. Y estas tres ideas son enfatizadas y dan razón para el establecimiento de un
lo llaman la mayoría sistema de gobierno. ¿Sí? El versículo 6 lee: el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramado, porque a imagen de Dios hizo él al hombre. Y es en estos versículos donde se instituye el gobierno para el bienestar del hombre. Y en este gobierno es donde también se da autoridad al hombre, o se pone esta cláusula de: el hombre que mata a un hombre debe ser matado. ¿Sí? Y el punto aquí es que debes de notar la importancia que le da Dios a la vida del hombre. Esta segunda prohibición, similar a la primera, tiene que ver con la sangre, con la vida. ¿Sí? A la luz de las consecuencias del pecado y de la creciente violencia que existía en el corazón del hombre, no podía ser pasado por alto el que un hombre matase a otro hombre. El hombre estaba siendo violento, el corazón del hombre estaba corrompido. El matar a otro hombre en algún punto iba a llegar a ser natural. El hombre era tan malo que en cierto punto iba a llegar a ser natural. Y entonces cuando Dios dice no, ¿sí? No solamente es puesto en alto el valor que Dios da a la vida de los hombres, también es expresada la atrocidad de este crimen. Leopold comentaba: la vida del hombre es una cosa tan valiosa, o en otras palabras, su sangre es una cosa tan valiosa, ya que el hombre está hecho a imagen de Dios. El que mata a un hombre destruye la imagen de Dios y pone manos profanas sobre lo que es divino. El crimen es tan grande que tal persona en realidad pierde su propio derecho a la vida. Sí, la vida del hombre es una cosa tan valiosa. En otras palabras, su sangre es una cosa tan valiosa, ya que el hombre está hecho a imagen de Dios. El que mata a un hombre destruye la imagen de Dios y pone manos profanas sobre lo que es divino. El crimen es tan grande que tal persona en realidad pierde su propio derecho a la vida. Leopold se ha convertido como uno de mis comentaristas favoritos porque es muy poético. Poético. Sí, eso a mí me gusta mucho, como que, no sé. Y pierde su derecho, su propio derecho a la vida. Y entonces esto nos lleva a hablar de esto: la vida del hombre como la imagen de Dios, o viviendo con la imagen de Dios. La regulación sobre el asesinato es establecido sobre un fundamento: a imagen de Dios hizo él a el hombre. Pero bajo este mismo fundamento no solamente está el cometer el asesinato. Este crimen, vamos a decir, que es como el punto extremo de ofensa. Es lo peor que puede hacer con la imagen de Dios. Pero bajo el mismo fundamento hay más de una sola regulación o serie de esto debes, esto no debes, por llamarlos de una forma. Esta declaración o esta razón, porque a imagen de Dios hizo él al hombre, es de gran valor doctrinal para nosotros porque presenta un indicativo para nuestra forma de vivir como cristianos. La forma que en realidad todos los hombres deberían vivir. Si todos los hombres son creados a imagen de Dios, todos los hombres deberían vivir bajo el marco de estar creados a la imagen de Dios. La vida que Dios ha dado a los hombres no es solamente un préstamo de, toma, cuídamelo un ratito, sí, al rato vengo por él. No es un, ay sí, cuídame mi cartera, es que, ¿sabes qué? La bolsa de este pantalón está chiquita y no me la puedo guardar, se me va a caer, cuídamela. No es nada más eso. Existen responsabilidades, deberes y prohibiciones que tenemos. Y todo esto es simplemente por el hecho de ser creados a la imagen de Dios. Por eso se dice que somos administradores, ¿sí? No es simplemente que tenemos algo que vamos a ponerlo ahí a un ladito y hay que se quede. Somos administradores. Hay algo que se debe hacer con eso que nos fue dado. Este tema de la vida del hombre en el mundo en general se ha convertido en un cúmulo de ideologías, filosofías que están constantemente yendo en contra de lo que la palabra de Dios dicta. Cuando entendemos y utilizamos nuestras vidas conforme a la palabra, especialmente en nuestro tiempo presente, vamos a ir contra cultura, sin duda alguna, inevitablemente. Cuando entendemos
y utilizamos nuestras vidas conforme a lo que la palabra dicta, vamos a ir contra cultura, ¿sí? Totalmente. Pero entonces, antes de hablar de contracultura y qué debo y qué no debo, ¿qué es la vida? Nuestras vidas deben ser valoradas en conformidad con cómo Dios las valora. Sí. Esto quiere decir que debo conocer primero qué es la vida. Y de esto me gustaría mencionar tres cosas sobre qué es la vida. La primera es, hago dos cosas. Pero está bien, voy a decir que soy Marcos Puritano. Primero que nada, la vida es un regalo de Dios. Segundo, la vida tiene un telos. ¿Recuerdas qué era el telos? Es un toledote. El telos lo definimos como el propósito definitivo. Un final, un objetivo definitivo, último. O sea, todo lo que estoy haciendo apunta hacia esto. La vida tiene un telos, ¿sí? Tiene un propósito final definitivo. Telos. Dios es... No se crean, me faltaba la tercera. Y la tercera es que nuestra vida debe ser vivida en relaciones. Nuestra vida debe ser vivida en relaciones. Y vamos a hablar un poquito de estas tres. A la pregunta, ¿qué son los hombres? El hombre es, ¿cómo completaría esa frase? ¿Qué dirías? El hombre es, ¿qué son los hombres? ¿Qué tal te suena decir pecadores inmerecedores? ¿Está bien? Sucios, cochinos. Los hombres son depravados, los hombres son malos. Lo primero sí es presión. Sí. La mayoría de las personas tienen como una idea de la vida un poco errada, que se entiende por qué. Se entiende por qué, especialmente en el círculo cristiano estoy hablando en este momento. A la frase, los hombres son, seguramente van a responder, pecadores, los hombres son dignos de ser enjuiciados. ¿Sí? Y sí, no está mal en realidad, no puede decir que somos pecadores, que no somos pecadores más bien. Es verdad que nadie merece ni siquiera el estar vivo, pero cuando regresamos a la narrativa de la creación, Dios creó al hombre diciendo, hagamos al hombre a nuestra semejanza. No lo creó diciendo, hagamos al hombre que se convertirá en un pecador, ni hagamos al hombre pecador. Dios creó al hombre de una forma específica, a su imagen y semejanza. Toda la palabra está centrada en Dios y en el hombre. El hombre es el portaimagen de Dios. La vida que tenemos, el hombre mismo es un regalo de Dios. Es una manifestación de la gracia de Dios. Y esto se manifiesta cuando nos crea no como seres ajenos a Él, sino como seres formados a su imagen y semejanza. Seres que fueron colocados sobre el resto de la creación. Los hombres, específicamente la creación de los hombres, como lo hemos visto en todo lo que estudiamos de Génesis, son especiales, son distintos, son únicos, son diferentes, son importantes para Dios. A la luz de esto, ¿es incongruente ver la vida de los hombres como poco valuable? Cuando el mismo Dios que da vida se dispone a ir a extremos para salvarla. Esto es, cuando está dispuesto a dar a su Hijo unigénito para salvar a los hombres. En 1 Juan 4:9 leemos que dice, en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. La vida es importante para Dios. La vida es un regalo de Dios. Y a Dios le importa tanto nuestra vida que al ver nuestra condición y nuestro destino inminente e inevitable, no se quedó de brazos cruzados como si no hubiera nada que hacer. No dijo, bueno, lo intenté. No salió como quería,
pero pues ni modo, se hizo lo que se pudo. Dios actuó para salvar nuestras vidas al enviar a su Hijo y rescatarnos de la muerte. Tu vida tiene un valor inconmensurable. Y este valor lo puedes notar simplemente en que el Dios que creó todas las cosas está dispuesto a dar todo para poder salvar tu vida. A la luz de esto, ¿qué piensas tú de la vida de los hombres? ¿Lo valoras al igual que Dios? ¿Ves la vida de otros como algo que vale tanto que estás dispuesto a salvar? Y sobre esto piensa en Pablo. Si él dice, desearía yo ser anatema con tal de que ustedes fueran salvos. ¿Pudieras decir tú eso? Desearía yo ser maldito con tal de que ustedes pudieran salvarse. ¿Valoras más tu vida que las de otros? ¿Eres tú el centro del universo? ¿Es lo que te pasa a ti, lo que está ocurriendo en tu vida, lo que tú estás viviendo, más importante que el de las personas que te rodean? ¿Valoras más las vidas de quienes te rodean que las de los más externos? No, sí, es que yo valoro mucho mi vida y las de mi círculo interno. Pero ya de ahí para afuera, Dios es soberano. Dios es soberano, Dios tiene control sobre todas las cosas, no pasa nada. No viene toda la vida de Dios y por ende todas las vidas deben ser valoradas al mismo nivel. Richard Pratt decía, toda vida humana es valiosa porque todo ser humano es la imagen real de Dios. En la historia de la iglesia veíamos justamente que los cristianos primitivos, una de las razones por las cuales causaron mucha conmoción, fue porque estaban dispuestos a enterrar gente que no era nadie, que realmente no era nadie. Gente que moría y lo que hacían es simplemente avientarlas afuera de la ciudad para que no se junten las moscas, para que no nos enfermemos, para que no vengan animales rastreros y pues causen aquí caos. Se muere alguien, pues aviéntalo. Se muere un pobre, aviéntalo y a la orilla de la ciudad. Y los cristianos lo que hacían es que decían, es que no podemos dejarlo ahí. Y no podemos hacerlo porque en Él está la imagen de Dios. Y simplemente el hecho de que en Él esté la imagen de Dios, hubiera sido un pobre, un rico, una persona extranjera, ¿sí? Simplemente porque en Él estaba la imagen de Dios, es suficiente razón para darle un entierro digno. En Juan 1:4 leemos que dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Si la vida está en Cristo, viene de Cristo, el valor de nuestras vidas proviene de Cristo. ¿Sí? Entonces, la vida es un regalo de Dios y debe ser valorada como tal. Tu vida es un regalo de Dios y debes valorarla como tal, pero también la vida de quienes te rodean es un regalo de Dios y debes valorarlo como tal. Segundo, la vida tiene un telos. Dios es soberano sobre nuestras vidas. En realidad, nuestras vidas no nos pertenecen, no son exactamente nuestras. Y esto trae consigo una serie de deberes, si lo quieres llamar así. Si mi vida fue hecha a la imagen de Dios, mi vida debería reflejar la imagen de Dios. ¿Por qué hago o no hago las cosas que debo o no debo hacer? ¿Por qué la ley es la ley? ¿Por qué, por ejemplo, no debo mentir? ¿Por qué no debo mal alimentarme? ¿Por qué no debo, usar palabras antisonantes? ¿Por qué? Martin Tinker decía, la razón por la que no debemos mentir, sino mantener nuestra palabra, es porque Dios guarda su palabra. La razón por la que debemos ser fieles en nuestras relaciones matrimoniales es porque Dios es fiel en su relación matrimonial. La razón por la que no debemos asesinar es porque Dios es el gran dador de vida. La ironía amarga es que en nuestro pecado, como Adán y Eva, queremos ser como Dios en la creación de nuestras propias reglas. Y es entonces cuando menos somos como Él. Somos como Él cuando guardamos sus mandamientos, siendo tan veraces, fieles, cariñosos y honestos como lo es Él. ¿Por qué debo o no debo hacer las cosas que hago?
porque es lo que Dios hace o no hace. Y si yo soy un reflejo de quién es Dios, mis acciones, mis decisiones, mis palabras, mis actitudes deben reflejar las de Dios. En culturas contemporáneas, el pueblo de Israel, se creía que los dioses colocaban a los reyes o faraones o emperadores para representarnos en la tierra. No sé si alguien de aquí vio la de Moon Knight, y luego ahí se ve como que está todo el concilio, ¿no? de los dioses y acá, y luego se juntan. Y no ves exactamente el dios, pero sí ves a las personas que son sus representantes, y lo hablan y escucha acá los efectos de voz. Oh, yo soy este. ¿Sí? Es un representante. Y cuando ves a esas personas, puedes distinguir que es, no es la persona, es el dios. ¿Por qué? Por su porte, por cómo hablan, por cómo se dirigen, por su carácter. Los distingues, aunque realmente no es exactamente como la imagen del Dios que pintan. Son un reflejo, son un representante. La honra de ser representante de dicho Dios estaba reservado simplemente para personas importantes. Pero cuando venimos a la palabra, la imagen de el Dios de la Biblia no está plasmada solamente en los importantes. Bueno, sí, pero resulta que todos los hombres son importantes. Entonces la imagen de Dios está plasmada en todos los hombres. Todo hombre es entonces importante. Y a la luz de eso, lo que el hombre hace con su vida no es irrelevante para Dios. Importa, porque su reputación está vulnerada. La vida nos fue dada con el propósito de reflejar la imagen de Dios en la tierra. Ese es el telos de nuestra vida. Y lo puedes poner en cualquier tipo de frase que te sepas. En el catecismo es glorificar a Dios, disfrutar de Él para siempre. Es el telos del hombre. ¿Cómo glorificamos a Dios? Reflejando su imagen en la tierra. En Deuteronomio 30, versículos 15 al 16, leemos. Deuteronomio 30, versículos 15 al 16. Mira, yo he puesto hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Hoy te ordeno amar al Señor tu Dios, andar en sus caminos, guardar sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y te multipliques, a fin de que el Señor tu Dios te bendiga en la tierra que vas a entrar para poseerla. ¿Sí? Hay un contraste aquí que está explícito. Simplemente tienes que leer con atención. Vida y bendición, muerte y el mal. La vida y bendición es dada cuando amas al Señor tu Dios, cuando andas en sus caminos, cuando guardas sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos. Y no guardar, muerte y el mal. Es blanco y negro, no hay más. El hombre tiene un propósito. Y por último, nuestra vida debe ser vivida en relaciones. Esta doctrina de la vida del hombre es algo que desconectamos muy rápidamente de nuestro diario vivir. La consideramos una doctrina histórica, o sea, el hombre fue creado a imagen de Dios en el inicio, ¿sí? En el jardín del Edén, Adán y Eva. Y pues yo simplemente soy así como uno más en la línea de producción, ¿no? Entonces van así como produciendo hombres y pues ya pusieron el modelo y yo nada más soy como así como las Barbies, ¿no? Yo me imagino así como la línea de Barbies y luego, esta Barbie es así y así y así, y pues ya, produce 300 Barbies iguales. Yo soy uno más en la línea de producción. Pero como en todo, la relación vertical se extiende de manera horizontal. Nuestra vida fue dada también para ser vivida en relación con Dios a través de Cristo. El valor de los hijos de Dios no es intrínseco a la persona misma, es dado por virtud de elección de Dios. Nuevamente en Deuteronomio capítulo 7, versículos 7 al 8, Deuteronomio 7, 7 al 8, leemos que dice: el Señor no puso su amor en ustedes, ni los escogió por ser ustedes más numerosos que otro pueblo, pues eran el más pequeño de todos los pueblos, mas porque el Señor los amó y guardó el juramento que hizo a sus padres. El Señor los sacó con mano fuerte, los redimió de la casa de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Y quiero hacer énfasis aquí específicamente en el por qué. Porque el Señor los amó y guardó el juramento que dio a sus padres.
Y otra vez quiero hacer énfasis en él, porque el Señor los amó. Lo del juramento ya lo veremos cuando lleguemos a Deuteronomio, pero por ahorita, porque el Señor los amó. Esta relación vertical no es estática. Existe una evidencia, consecuencia, un fruto, un efecto, como le quieras llamar. Existe algo que refleja esta relación con Dios. La imagen de Dios no es simplemente algo en nosotros, es algo que se expresa entre nosotros. Nuestras relaciones son formadas también por la imagen de Dios que hay en cada uno de nosotros. Nuestras relaciones son formadas por la imagen de Dios que hay en cada uno de nosotros. Nuevamente, Martin Tinker dice: la identidad y el valor de un individuo se fundamenta en la relación con los demás, como lo fue la identidad y el valor de Israel, y de hecho Jesús mismo, su relación con Dios, el Padre. Si te das cuenta, es Jesús, el Hijo de Dios. Su relación lo distinguía. La iglesia es donde el principio de la santidad de la vida humana debe ser primeramente reflejado, siendo un paradigma al resto del mundo de cómo una comunidad bajo el gobierno de Dios es perfecta, perfectamente funcional, es efectiva, no necesita más, es necesaria. La única forma en la que vamos a estar en paz es cuando nos sujetemos a la autoridad de Dios. Y es la iglesia el mayor testimonio de la nueva vida en Cristo que transforma todo lo que hay en el hombre, restaurando y perfeccionando la imagen de Dios progresivamente mientras estamos en este mundo, hasta que Cristo vuelva. En Mateo 5:13, seguramente lo conoces, empieza con: ustedes son la sal de la tierra. Y esto debe ser tomado como el llamado para el testimonio continuo de la iglesia y la participación en el sabor del reino de los cielos. ¿Sí? ¿Recuerdas en Juan que veíamos el ven y ve? Ven y prueba. Ven y ve. Pero si no hay nada bueno que ver, ¿para qué vienes? La iglesia es el primer lugar, es un paradigma para el resto del mundo. Francis Schaeffer dijo: mirarán las generaciones futuras hacia atrás y recordarán que al menos hubo un grupo que se mantuvo constante a cualquier precio por el valor del individuo, transmitiendo así alguna esperanza a las generaciones futuras. O como cristianos vamos a ser barridos junto con las tendencias. Nuestros propios valores morales se están volviendo cada vez más confusos. Nuestra propia apatía refleja la apatía del mundo que nos rodea. Nuestra propia inactividad compartiendo la inercia de las masas que nos rodean. Nuestra propia dirección volviéndose blanda. ¿Qué está haciendo la iglesia? Y la iglesia ahora sí que empieza con uno mismo. ¿Sí? Yo soy parte del cuerpo de Cristo. El domingo el pastor Aaron nos leía Efesios 4, 31 creo, que dice que cada miembro funcionando correctamente va poco a poco perfeccionando el cuerpo de Cristo. No tengo control sobre otros miembros, pero tengo control sobre mí. Cuando yo empiece a funcionar, los engranes van a empezar a girar y poco a poco el cuerpo va a ir siendo perfeccionado. La responsabilidad de la iglesia cae sobre mí y sobre ti. No solamente sobre los pastores, ni los líderes, ni los nuevos, ni los antiguos. ¿Sí? Cae sobre cualquiera que es llamado iglesia. Este principio debe ser aplicado de forma interna, es decir, en la iglesia, de forma que se desborde externamente, es decir, a el mundo. Calvino decía: esta doctrina, sin embargo, debe ser cuidadosamente observada, que nadie puede ser perjudicial para su hermano sin herir a Dios mismo. Si esta doctrina estuviera profundamente fijada en nuestras mentes, deberíamos ser mucho más reacios de lo que somos a infligir lesiones. Empieza en la iglesia. ¿Cómo tratas a los que te rodean? ¿Qué hablas con ellos? ¿Qué dices de ellos? ¿Qué les dices a ellos? ¿Qué piensas de ellos? ¿Cómo los consideras? La Biblia dice, considerándose cada quien mayores, ¿sí? Considera a los demás mayores a ti mismo.
consideras a los demás mayores, o no, es que él es muy bueno en esto, pero en todo lo demás, yo mero. No, es que no voy a quemar a nadie, ¿verdad? Pero me pusieron en un grupo porque se supone que teníamos que limpiar juntos, y alguien, no voy a decir quién, pues no me quería dejar limpiar. ¿Quién sabe quién, verdad? Son cositas así, empezamos en cositas así, y realmente no es que eso importe mucho. Todos tenemos errores, todos batallamos siempre en algún punto, pero el punto aquí es que el hecho de que todos somos creados a imagen de Dios debe de darnos la misma dignidad, y debemos de evaluar a nuestros hermanos de tal forma que podamos considerarlos mejores a uno mismo, ¿sí? Mejores a uno mismo. Y de esto se desborda al mundo externo. En Gálatas 6:10 dice: entonces, hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. Hagamos bien a todos, y especialmente a los de la familia de la fe. Si tu comunidad está acostumbrada a hacer algo, cuando tú vayas a otro lugar, lo vas a seguir haciendo. Lo vas a seguir haciendo. Si en tu grupo social o en tu circulito de amigos tienen un chiste local, cuando vayas con otro circulito de amigos, se te va a salir, porque es algo que ya está casi como puesto en ti, machacado en ti. El hecho de que todos los hombres son hechos a imagen y semejanza de Dios es más que suficiente razón para hacer el bien a otros siempre que podamos. El cómo nos relacionamos con quienes nos rodean refleja nuestro entendimiento con respecto a la imagen de Dios en el hombre. Si mi relación con los demás es una de siempre estarlos haciendo menos, una de siempre estarles diciendo cosas, una de siempre estar haciendo bullying de jiji jaja, pero por debajo no es tan jiji jaja, en realidad sí lo pienso un poquito, está reflejando directamente cómo entendemos el hecho de que todos son hechos a la imagen de Dios. Y Calvino lo dice: si lo entendemos, deberíamos ser mucho más reacios. Limítate. Iba a decir esto, pero está hecho a la imagen de Dios. Si lo ofendo a Él, estoy ofendiendo a Dios. Si vemos a otros con altivez, como menores a nosotros, despectivamente, con rechazo, nuestra ofensa no es a la persona solamente, es a Dios mismo. Todas las personas cargan con la imagen de Dios. Eso aplica dentro y fuera de la iglesia. Las personas merecen respeto, no porque ellas mismas sean dignas de respeto, pero porque todas fueran formadas a la imagen del Creador. Y con esto en mente, debo preguntarme: ¿estoy mostrando reverencia a su imagen o lo estoy despreciando directamente al despreciar a otros? Esta enseñanza bíblica fundamental llama a todos los cristianos a honrar la dignidad y el valor de todas las personas, en todo momento y en toda circunstancia, en nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones. En todo lo que hacemos, pensamos, queremos, ¿sí? Mente, afecto, manos. Recuerda. Para concluir, solo quiero recalcarte esto: nuestras vidas importan. Las vidas de los hombres importan. Importan tanto que Dios envió a su Hijo para salvarnos de las manos del pecado, ¿sí? Para salvarnos de la corrupción del pecado, ¿sí? Para darnos vida con Él, para que podamos disfrutar de Él. Nuestras vidas importan. Y entonces por eso te extiendo la pregunta: ¿cómo estás viviendo? Y si quieres vida con Dios, con Cristo, ahora es cuando. Arrepiéntate, toma tu cruz, síguelo. Rinde tu vida a Cristo para que puedas disfrutar de la vida en Cristo, la vida tal y como fue creada, con el propósito con el cual fue creada. Una vida perfecta, una vida efectiva, una vida feliz, una vida donde no necesitas nada porque lo tienes todo y más.